Bendiciones. El día de hoy quiero iniciar, hermanos, con esta pequeña reflexión, con una historia. No con una historia como la de ayer, de un celular perdido, aunque a mí también se me perdió. Decía el hermano May, todos se acuerdan de las predicaciones por las historias. Eso sucedió, hermano, hace bastantes años ya, cuando en mi país, en México, se estaba tratando de hacer un ferrocarril que llevaba bastantes productos de comercio del sureste mexicano hacia el centro. Cuando estaban haciendo este proyecto de ferrocarril, estaban los obreros ya prácticamente montando todos los andenes, montando ya los rieles de este gran proyecto. Ya estaban a punto de finalizar cuando uno de los trabajadores dijo: ya estamos muy cansados de estar aquí ya varios años en este proyecto, ya queremos ir con nuestras familias. Lo único que faltaba de terminar de estos trenes era poner los pernos en los rieles. Ya habían puesto algunos, pero ellos decían, bueno, no es tan necesario. Es algo que es insignificante, incluso pues nos podemos ahorrar bastante dinero, bastante tiempo. Las personas que estaban involucradas en el proyecto dijeron, bueno, para ahorrarnos ese dinero vamos a hacerlo. Que se vayan y que vamos a esperarnos hasta el final. Si lo vemos necesario, entonces lo hacemos. Naturalmente, como era de esperarse, cuando esos hombres ya habían terminado el proyecto, las personas se subieron, pero se les había olvidado corroborar si necesitaba esos pernos. Al final, la factura fue grande. Muchas personas murieron. Muchos comercios perdieron sus productos por esta insignificante tornillo, algo que era pequeño, de alguna manera no iba a servir de mucho, pero que al final tuvo grandes repercusiones económicas y también de vidas. Y es que cuando nosotros vemos el liderazgo cristiano, estamos hablando de lo mismo. Son grandes cosas, transportamos grandes cosas como espiritualidad, como comunión, como unidad, y al final se pierde porque en el liderazgo pequeñas cosas las dejamos pasar. Y el día de hoy, hermano, quisiera que, recapitulando un poco acerca de este año, redefiniendo el liderazgo cristiano, hay dos cosas como estos pernos pequeñitos que tal vez nadie le da importancia, que son importantes para nosotros como estudiantes, para predicadores, para todo el profesorado, para la administración de aquí de Baxter. Esas pequeñas cosas que hace ser un líder, un gran líder. Y quisiera que leyéramos en el Antiguo Testamento el libro del profeta Daniel, capítulo 6, porque ahí nos va a narrar el profeta dos cosas que el cristiano o que el líder debe de tener, que debe de poseer para tener éxito en la iglesia. El libro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Dice así: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dice la historia, ¿verdad?, que había bastantes gobernadores de provincias, pero que el rey puso a 3 sobre ellos, y que uno de estos 3 era este hombre Daniel. Yo no sé qué ha de haber visto el rey en Daniel que lo haya puesto sobre esos gobernadores. Posiblemente su liderazgo, posiblemente su gran don administrativo, o su don para expresar o para administrar, para organizar
Yo no sé cuál haya sido lo que vio el rey en este hombre para que lo hubiera puesto como uno de los grandes. Pero incluso dice en el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Parece ser que lo que había provocado que este hombre haya sido un gran líder provocó envidia en los demás, provocó en esos hombres buscar un momento para desprestigiarlo, para poner en duda su gran liderazgo. Y aquí vamos a ver las dos pequeñas cosas que necesita un líder para tener un liderazgo exitoso. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Y dice, número 1, porque él era fiel. Yo no sé, hermano, qué cosas entendemos por fidelidad, pero creo que esa es una de las grandes cosas que un líder debe de poseer. Número 1, que debe ser leal, que debe ser fiel. Hace algunos años, cuando yo todavía estaba en México, antes de pensar incluso venir a Baxter, el predicador de mi congregación, cuando yo llegué a mi discipulado con él, me dijo, ¿qué crees? Acabo de recibir una llamada. Era uno de los ancianos de Estados Unidos que buscaban a un hermano, al predicador que estaba aquí antes. Este hermano quería encontrarlo porque en Cuautla, Morelos, que es un estado de allá de México, querían iniciar una nueva iglesia. Entonces querían urgentemente que alguien fuera ahí. Y entonces me dijo, hermano, ¿tú quién eres? Y le dijo, bueno, yo soy el predicador actual de aquí. Y dijo, bueno, ¿crees que quieras ir allá? Mira, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 2. Bueno, esos 2 hijos que tienes van a tener escuela gratuita en una de las mejores escuelas de ese estado. Te vamos a poner camioneta porque para evangelizar necesitas pasar por grandes terrenos, te la vamos a dar. Y el sueldo van a ser $1,000, una milpa, como decimos, 2 manos. $1,000 de sueldo, mucho más de lo que ganaba él en la congregación. Si te hubiese llamado a ti, hermano, ¿qué hubieras hecho? Dices, bueno, pues es trabajo para Dios, donde Dios me llame. A veces pensamos así, bueno, donde Dios quiera, ahí me va a llevar, ¿no? Este hermano me dio un gran ejemplo de lo que se llama lealtad. Y él les dijo, hermanos, muy buena la oferta, excelente oportunidad de trabajo, pero yo ya he dicho sí a esta congregación y no puedo dejarlas. ¿Tú qué hubieras hecho, hermano? Es que la lealtad, hermano, se ha perdido dentro del liderazgo. Imagínate tú, hermano, que siempre dices, yo voy a estar ahí, hermanos, con ustedes, yo siempre los voy a apoyar, lo que necesiten, yo los voy a ayudar. Pero en la primera de cuentas, cuando existe una prueba, híjole, hermano, ¿qué crees que no pude? Es que tuve una situación con mi familia. ¿Qué cree que va a pasar en esa congregación después de un tiempo que el líder no es leal a los hermanos? Los hermanos no van a ser leales contigo, no te van a seguir. Y ese es el gran fracaso de un líder, que las personas no te sigan. Me quedé también con una anécdota que me contó el hermano Mike. Y él me dijo, yo cuando estuve en Estados Unidos estudiando, me llegaron muchas ofertas de poder continuar allá, de hacer varias cosas, de enseñar en otras escuelas, pero yo ya había dicho que sí a Baxter. Baxter estaba en mi corazón.
Y no confundamos el hecho de ser leal con el hecho de, qué tonto, desaprovechó la oportunidad. Desaprovechó buen sostenimiento, desaprovechó una comodidad. No, se trata de nuestra palabra. Se trata de que nosotros, si somos cristianos, nosotros tenemos palabra de verdad. Un cristiano entonces, un líder cristiano debe ser entonces leal. Leal a la iglesia, leal a los hermanos, porque la lealtad se va construyendo día a día. No es de un solo momento, es día con día perseverar en ello. Número 2, continuemos ahí en la lectura. Capítulo 6, versículo 4. Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos creer o pensar que nuestra vida es completamente recta delante de Dios y entonces así demostrar que somos verdaderos cristianos? ¿Quién pudiera pensarlo? ¿Quién pudiera creer que, bueno, yo soy un verdadero cristiano, que cuando mi conducta la ven otras personas, inmediatamente hago pensar que soy diferente? ¿Quién podría decirlo? A veces, en ocasiones. Fíjense, hermano, que hace poco tiempo, y algunos de mis compañeros sabrán, en WhatsApp uno puede subir historias, ¿no? Estados. Entonces yo subí una fotografía de un hermano, de un baxteriano que vi ahora en vacaciones. Algunos de ustedes lo conocerán, Victorino Martínez, baxteriano, contemporáneo del hermano Mike. Y este hermano hizo muchas cosas en México, yo lo aprecio demasiado, veo su gran ejemplo, y estaba él con mi papá. Mi padre, que pues es cristiano desde ya más tiempo que yo, con sus luchas y con muchas situaciones que se sigue tratando de mejorar. Y entonces yo publiqué en mi WhatsApp esa fotografía y puse: grandes ejemplos para mi vida. Muchas personas lo vieron. Y entonces, como a las 2 de la tarde, me llega la respuesta de eso de mi mamá. Y me dice: ¿tu papá ejemplo de qué? Mis papás se divorciaron hace ya bastantes años. Y mi mamá no conoció a mi papá siendo cristiano. No lo conoció siendo cristiano. Y entonces me dice esto: ¿tu papá ejemplo de qué? O sea, quiero que me expliques a qué te refieres con esto. Y entonces yo no sabía si contestarle bien, bueno, mi papá hace tales cosas, o engancharme con ella. Pero algo me dio de lección. Dice, cuando las personas nos conocen en un primer contacto, siempre se llevan esa impresión, porque bien dice el dicho, ¿no? La primera impresión es lo que cuenta. Y hace muchos años, cuando yo ya era cristiano, yo conocí a una hermana. Y yo en la congregación saludo a todos. Yo nunca la había visto a esa persona y a mí se me olvidó saludarla. Yo no la vi, de verdad no la vi. Y entonces, a la siguiente semana, el predicador me dice: oye, hermano, necesito hablar contigo. Y dije: ya me vio, ¿no? Ya me cachó. Voy con él y me dice: mira, hay una persona que llegó a la iglesia y dice que tú fuiste grosero con ella. Y yo dije: no es de eso. ¿Pero quién era? Mira, era así, así, así. Me la mostró en una fotografía y dije: no me acuerdo de verdad. Tal vez, hermano, fue un despiste.
Pero imaginemos que nuestra conducta, hermano, no fue recta delante de Dios. Imagínese que usted iba en el mall y de repente vio una muchacha. Y una persona alcanzó a ver que usted la vio. Y esa persona se reunía en La Vega. Yo no conozco muchos hermanos de La Vega ni de muchas congregaciones. Y entonces que te diga, hermano, yo lo vi. Usted no puede negarlo. Yo lo vi. Y entonces, años después, aunque tú cambies, las personas van a seguir teniendo el mismo concepto de ti. Y eso merma el liderazgo. Eso opaca lo que tú hagas. Estas pequeñas dos cosas que Daniel nos enseña en esta mañana es para que podamos reflexionar acerca de esto. Porque a veces, hermano, el liderazgo se ve solamente como tú tienes que hacer el trabajo y los demás te van a seguir. Pero hay pequeñas cosas que a veces se nos van de las manos o que a veces no ponemos bastante atención. Hermanos, que esto sea de gran ayuda para cada uno de nosotros y que lo podamos poner en práctica. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde.